Hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo y profundo viaje hacia los designios del cielo. Bienvenidos a Misterios de la Fe. Hoy nos adentraremos en un lugar donde el tiempo de Dios se entrelaza con el nuestro, donde cada planta, cada piedra, guarda un eco de su voz. ¿Has mirado alguna vez el terreno de tu propia fe y solo has visto maleza y desolación? ¿Has sentido que tus oraciones caen en tierra seca sin dar fruto? Esta no es solo una historia sobre un jardín, es un mapa para el alma, una guía para quienes anhelan encontrar vida. En medio de su propio invierno espiritual, la vida de Ana era una estructura de acero y cristal, una carrera ascendente como arquitecta, donde cada línea era recta, cada cálculo perfecto, hasta que el proyecto de su vida, el rascacielos Aurora, se derrumbó tras un error de cálculo que ella misma no supo ver. De la noche a la mañana, pasó de ser una promesa a ser la causante de una pérdida millonaria. La prensa la llamaba la arquitecta del derrumbe. En su apartamento, rodeada de planos que ahora le parecían mentiras, Ana se sentía como su propio proyecto, colapsada por dentro. Fue en ese invierno de su alma cuando llegó la carta, un sobre grueso y amarillento, con el sello de un notario de un pueblo de montaña que no figuraba en sus mapas. Su tío Abraham, un hombre del que solo guardaba el recuerdo lejano de una sonrisa tranquila y manos callosas, había fallecido y le había dejado todo, el jardín de los tiempos. Para Ana no era una herencia, era un escape, un lugar donde esconderse del mundo que la señalaba. El pueblo era un puñado de casas de piedra aferradas a la montaña. El aire olía a pinos y tierra húmeda. La propiedad de su tío estaba en las afueras, tras una verja de hierro oxidado. Al traspasarla, el corazón de Ana se hundió. No era el jardín paradisíaco que su desesperación había imaginado. Era un caos de vegetación salvaje, árboles con las ramas retorcidas como garras, y una tierra agrietada que parecía sedienta desde hacía siglos. En el centro, una fuente de mármol blanco, ahora gris por el musgo y el abandono, se alzaba como un monumento a la sequía. Su copa, vacía. Es el reflejo de mi vida, pensó Ana con amargura, estéril y sin propósito. La cabaña de piedra era pequeña y polvorienta, pero en el centro de la mesa de la cocina, como si alguien lo hubiera colocado allí ayer, había un diario de cuero con una nota clavada con un clavo. Ana, la clave no es poseer el jardín, es entenderlo. Y para entenderlo, debes obedecerlo. Sigue las instrucciones, una por una, sin saltarte ninguna. Con un suspiro de escepticismo, Ana abrió el diario. La primera página tenía una caligrafía firme y elegante. Instrucción primera: riega la fuente del sur, aunque esté vacía, aunque no comprendas el camino del agua. Ana buscó una fuente al sur, pero no había ninguna. Solo la estatua de un ángel, con los ojos vendados y las manos extendidas, vacías. Esto es una locura, murmuró. ¿Regar una estatua? Su mente lógica, la mente que había construido rascacielos, se rebelaba, pero algo, una chispa de desesperada esperanza, la impulsó. Cargó el pesado cántaro y, sintiéndose profundamente ridícula, volcó el agua sobre las manos de piedra del ángel. El líquido corrió, se filtró por grietas casi invisibles y desapareció en la tierra. Nada ocurrió. Lo sabía, dijo con un nudo de decepción en la garganta. Al día siguiente, la instrucción era aún más absurda. Instrucción segunda: poda el roble del este, corta sus ramas más fuertes, las que más orgullo te den. El roble era majestuoso, el único ser vivo que parecía triunfar en aquel lugar de muerte. ¿Por qué destruir lo único que funciona?, se quejó ante el diario. Pero esa mañana, al pasar junto al ángel, vio algo. Un pequeño y tenue brote verde. Había emergido justo donde el agua había caído. No era un milagro espectacular, pero era vida. Era una promesa, con lágrimas en los ojos, y una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Tomó las tijeras de podar y, con el corazón encogido, cortó las ramas más hermosas del roble. El árbol pareció gritar en silencio. Las semanas se convirtieron en un diálogo. Ana leía una instrucción, protestaba, luchaba con su orgullo herido, y finalmente obedecía. Cada orden era un misterio. Instrucción tercera: planta estas semillas de noche, en luna nueva,
Cuando la oscuridad sea total, cree en lo que no ves. Ana plantó en la negrura, confiando que en la ceguera algo crecería. Instrucción cuarta. Da sombra a la rosa del sol, que clama por luz. Protégela de lo que más desea. Ana construyó un pequeño toldo, protegiendo a la rosa del mismo sol que anhelaba. Instrucción quinta. No recojas el primer fruto del granado. Déjalo madurar, déjalo caer, y no lo comas. Ana vio la granada perfecta, roja y jugosa, y dejó que se pudriera en la tierra, y con cada obediencia, el jardín respondía. Donde podó el roble, surgieron enredaderas con flores que atraían a colibríes. La rosa a la sombra desarrolló un aroma tan intenso que perfumaba todo el jardín, y de la granada caída brotaron 3 nuevos arbolitos. Una noche, leyendo junto al fuego, Ana comenzó a ver el patrón. No eran instrucciones de jardinería, eran lecciones de vida, de fe. Su tío Abraham era un sabio, un poeta de la tierra que hablaba el lenguaje de Dios. Ana tomó su propio cuaderno y comenzó a descifrar el código. Cada instrucción era una parábola viva. Riega la fuente del sur, el ángel ciego. Esto no era sobre horticultura, era sobre dar desde tu vacío. Es la fe que actúa incluso cuando no sientes la presencia de Dios, cuando Él parece tener los ojos vendados a tu dolor. Es dar amor, cuando tu corazón está seco, confiando en que Dios canalizará esa agua hacia donde se necesita. Poda el roble más fuerte. Era la lección de la humillación que precede a la vida. Dios a menudo poda nuestros talentos, nuestros éxitos, nuestro roble de orgullo, no por crueldad, sino para que su luz y su gracia puedan llegar a las partes más pequeñas y ocultas de nuestro ser, y para que otros puedan florecer a nuestra sombra. Plantar en luna nueva era el principio de la fe pura. Es sembrar promesas en la oscuridad total. Es creer en la resurrección cuando solo se ve la tumba. Es confiar en que la luz de Dios obra en la oscuridad que no comprendemos. Dar sombra a la rosa del sol. Era la parábola de la protección divina. A veces, Dios nos niega lo que más deseamos, no por castigo, sino para protegernos de un sol que podría quemarnos. Él sabe que a la sombra de su voluntad, desarrollaremos un aroma espiritual mucho más profundo. No recoger el primer fruto. Era la lección de la paciencia y la confianza. Es aprender a no aferrarnos a los frutos inmediatos, a los logros rápidos. Es confiar en que el fruto que se cae y parece perderse, en realidad se multiplica en una cosecha eterna que Dios prepara. Instrucción sexta. Abona la tierra con las hojas secas que caen. Ana entendió que esto era sobre redención. Dios utiliza nuestros fracasos, nuestras hojas muertas, nuestro derrumbe, como abono para un nuevo crecimiento. Lo que el mundo llama desecho, Él lo llama nutriente. Instrucción séptima. Siéntate en el banco al atardecer y solo observa. Esta fue la más difícil para Ana. La mujer de acción. Era la lección de la adoración y la contemplación. Dejar de hacer para simplemente ser en la presencia del jardinero. Reconocer que el crecimiento final no depende de nuestro esfuerzo, sino de su sol, de su lluvia, de su gracia. Un año después, el jardín de los tiempos era irreconocible. No era un jardín de revistas, perfecto y controlado. Era un ecosistema salvaje y armonioso, lleno de vida, color y fragancia. Donde antes había sequía, ahora manaban pequeños hilos de agua. La fuente del ángel, aunque aún vacía, estaba rodeada de un tapiz de flores. Pero la transformación más profunda había ocurrido dentro de Ana. La arquitecta fracasada que llegó llena de vergüenza se había convertido en una mujer serena, cuya identidad ya no estaba en sus logros, sino en su relación con el jardinero mayor. Había aprendido a leer el lenguaje de Dios en la naturaleza y en su palabra. Un día, encontró una última nota de su tío, escondida en el lomo del diario. Querida Ana, el jardín no era para ti, eras tú para el jardín, para ser su discípula, y ahora, su maestra. El mundo está lleno de almas áridas, ve y enséñales a regar. Hermanos y hermanas, ¿cuál es tu jardín de los tiempos? ¿Es tu matrimonio que parece una tierra seca? ¿Tu soledad? ¿Tu carrera estancada? ¿Tu fe que una vez fue vibrante y ahora es solo un recuerdo? Las instrucciones de Dios para tu jardín pueden sonar tan ilógicas como para Ana.
Perdona a quien te hizo daño, riega la fuente vacía. Da tu ofrenda cuando no tienes nada, planta en luna nueva. Confía en mí cuando el diagnóstico es terminal, poda el roble fuerte. Dios no está administrando un vivero de felicidad instantánea. Está cultivando un jardín eterno en tu alma, y su método siempre, siempre, pasa por la muerte de nuestra autosuficiencia, para dar paso a la vida de su gracia. No abandones tu jardín en invierno, obedece, incluso sin entender, y espera la lluvia de su espíritu. Él puede hacer brotar vida, incluso de las piedras de tu corazón. Si el jardín de los tiempos ha hablado a tu espíritu, suscríbete y activa la campanita para ser parte de esta comunidad de buscadores. Comparte esta historia con alguien que necesita saber que su sequedad puede ser el preludio de una primavera divina. Queremos leer tu historia en los comentarios. ¿Cuál de las 7 parábolas del jardín resuena más contigo hoy y por qué? ¿El ángel ciego? ¿El roble podado? ¿La rosa a la sombra? Que la paz del Señor, que es como el rocío silencioso sobre la hierba, guarde vuestros corazones y os dé la fuerza para obedecer, incluso en el misterio. Hasta la próxima, en Misterios de la Fe. Que el divino jardinero los guíe, los pode con amor y los haga florecer para su gloria.